Muy buenos días a todos ustedes. Somos alumnos de la Institución Educativa Pública Virtual 5143, Escuela de Talentos. Es un honor dirigirme este momento para exponer algunos datos de la Casa de la Literatura Peruana, ya que el motivo es compartir y culturalizar con conocimientos, pues es parte de nuestra tradición como peruanos que somos. Como una pequeña introducción y para aquellos que no conocen, les daré un breve concepto de la Casa de la Literatura Peruana. Es aquel centro cultural que se exhibe en todo lo registrado en las épocas de nuestro país, sean autores, obras, períodos de la historia, entre otros, y se creó durante el gobierno del Dr. Alan García Pérez en el año 2008, con el motivo de incentivar la lectura, que últimamente se está disolviendo, y mostrarnos más de nuestra historia y del desarrollo en el campo literario. Bueno, luego de esta pequeña introducción, empezaré a hacerles un recorrido. Particularmente, solo les mostraré las salas 7 y 8, por motivos de reparto de trabajo. Sin más que agregar, empezaré con el vídeo. Muy bien, primero observamos la sala 7, que se encuentra todo aquello referido a la época del vanguardismo. Aquella época surgida en el siglo XX y se caracteriza por la renovación de muchos aspectos, sean sociales o culturales. Por cierto, la literatura también experimentó cambios, pues se originaron el futurismo, expresionismo, surrealismo, entre otros. Centrándome en la literatura peruana, pues, se adoptaron las ideas europeas, añadiéndole los cambios socioeconómicos da un resultado de que los poetas y literarios realicen una renovación. Entre los literarios y poetas vanguardistas encontramos a Carlos Oquendo de Amat, ejemplo de sus obras vemos a 5 metros de poemas, que relata unos principios vanguardistas. Otro literario destacado es César Vallejo Mendoza, con sus poemas Trilce y los Heraldos Negros, pues se aprecian una liberación audaz de las reglas del metro y de la rima, así como de la sintaxis y la lógica aparente. Además de un empleo de nuevas palabras, contextos científicos y expresiones de la vida cotidiana. Otros autores destacados son Alberto Hidalgo, con sus poemas Carta al Perú y Poesía Inexpugnable. Juan Parra del Riego, que influenció más al futurismo. Alejandro Peralta bajo el seudónimo de Gamaliel Churata, con su obra El Pez de Oro. Mario Florán, que destaca en el lirismo. Y Efraín Miranda, quien conjuga la cosmovisión andina y los recursos vanguardistas. En la vanguardia cosmopolita tenemos a los autores peruanos Rafael de la Fuente Benavides bajo el seudónimo de Martín Adán, quien colaboró con la revista Amauta y con su obra La Casa de Cartón. Y Javier Abril, que vivió en Europa Occidental y fue uno de los introductores de la literatura peruana. Ahora, les presento la corriente del indigenismo, caracterizado sobre todo en la valoración de las culturas indígenas. Así que podemos decir que enfrenta la discriminación en primer lugar. Pero el indigenismo no solamente se dio en el Perú, sino también en otros países de Latinoamérica de manera política. Regresando al contexto peruano, el indigenismo influenció mucho en la literatura, pues muchos autores sintieron aquel cariño y sentimiento de hermandad con los indígenas. El mayor representante es José María Arguedas, cuyas obras más destacadas son Agua, Los ríos profundos, La agonía de Rasuñiti, El sueño del Pongo, entre otros, cuyas historias giran en torno a personajes indígenas que, prácticamente, han estado a cargo de sus patrones. Enrique López Albújar, con sus obras más importantes llamadas Cuentos Andinos y Matalaché, que denuncian el esclavismo y da un punto de vista humano al indio. Ciro Alegría, con sus obras Los perros hambrientos, que trata de campesinos en la Sierra Norte y de sus perros que enfrentan una sequía por 2 años. Y El mundo es ancho y ajeno, que narra la historia de la comunidad de Rumí. Y Manuel Escorza, quien presenta al neoindigenismo. Pasamos a la sala 8, donde tenemos a los ensayistas peruanos y al autor ya mencionado José María Arguedas, aquellos que se ligaron al género literario dentro del más general de la didáctica y caracterizado por las ideas históricas, políticas y filosóficas en su mayoría. Entre ellos están José de la Riva Agüero y Osma, quien escribió las obras Elogio al Inca o Garcilaso de la Vega y la Historia del Perú, caracterizados por los principios ensayistas históricos.
Raúl Porras Barrenechea, quien redactó las obras Historia de los Límites del Perú, Los Cronistas del Perú, Pizarro y otros más de contextos históricos, ya que él era catedrático e historiador. Para finalizar con el recorrido, presento a dos autores con gran pensamiento ensayista. Primero está José Carlos Mariátegui, quien tenía ideologías marxistas y filósofas América, pues, su obra lo dice, titulada Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que va más allá de una simple categoría de ver al Estado peruano en todos sus ámbitos. El otro destacado autor es Víctor Raúl Haya de la Torre, quien es el fundador del APRA y líder histórico del partido aprista. Su obra más destacada es El antiimperialismo y el APRA, donde plasma sus ideas políticas. Él junto con Mariátegui, forman dos de los pensadores más destacados en Latinoamérica y la clave para la formación de partidos políticos de masa en el Perú. Ahora, daré unos análisis a las obras más destacadas que, según yo, son más resaltantes en cada periodo. En la época del vanguardismo citaré a Los Heraldos Negros de César Vallejo. De hecho, este poemario se presenta como una evolución, ya que varios poemas aparecen todavía marcados por la huella del modernismo y ceñidos bajo las formas métricas y estróficas clásicas, mientras que otros aparecen ya más cercanos al lenguaje personal del poeta y en formas más liberadas. En la época del indigenismo, quiero analizar el cuento llamado El sueño del Pongo de José María Arguedas. Como en otras obras literarias de Arguedas, se describe un aspecto característico de la sociedad andina de su tiempo: el abuso y la crueldad del hacendado contra la gente indígena cuyo trabajo usufructúa. El hacendado suele ser un misti de cultura medianamente occidentalizada, que ejerce su explotación sobre la masa india de habla y tradición quechua. Los indios sirven al patrón como labradores de sus tierras, que son llamados colonos, o sirvientes, llamados pongos. El hacendado del cuento, solo por simple maldad, martiriza a su pongo, un ser sencillo y humilde, obligándolo a que imite perros y vizcachas, para luego patearlo y revolcarlo en el suelo, exponiéndolo a la burla de los demás indios. Ante una realidad difícil de afrontar cuando la estructura del sistema socioeconómico es desfavorable, entonces, a modo de escape, el pongo se inventa una realidad, que viene a ser su sueño donde el patrón recibe el castigo merecido, resarciendo así, aunque sea solo en un plano onírico, la injusticia que palpa todos los días. Ahora con los ensayistas, pretendo analizar más la obra de José Carlos Mariátegui. Me refiero a los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, pues, es leída en muchos países y dan a conocer los puntos de vista del autor con respecto al Perú. Así que les resumiré dichas ideas. El autor analiza los problemas que ocurrieron en el Perú desde los tiempos que fue una colonia, cuando España lo tenía bajo su poder. Así pues, da un análisis en los aspectos políticos, económicos y sociales, lo cual repite también en las épocas siguientes a la colonial, llegando a la República. A pesar de ser un análisis del Estado, también posee ideas indigenistas, especialmente en los casos de aspecto económico y social. Aquí acaba todo, espero que les haya gustado, comenten el vídeo. Y si gusten, díganme qué cosas faltó hacer o qué está mal para mejorar la próxima vez. Así que adiós y en otra oportunidad nos vemos. Somos alumnos de la Escuela de Talentos, muchas gracias.